Buenas tardes, profesora, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre el síndrome de Burnout y satisfacción laboral en personales de salud de América Latina. Para esta investigación hemos realizado introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusión, del cual hablaremos de cada punto. Para la elaboración de este trabajo de investigación, hemos tenido que hacer una redacción en prosa, una introducción, considerando el problema de investigación, definiendo los conceptos, justificando la relevancia y seleccionando el objetivo, ¿no? Bueno, para empezar, el síndrome de Burnout hace referencia a la cronificación del estrés laboral que da lugar a una sensación de agotamiento generalizado, mostrando los principales síntomas y consecuencias de sufrirlo, ¿no? El síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado hace referencia a la cronificación del estrés laboral. En este caso, el personal de salud, por ser un tipo de trabajador que está constantemente con pacientes, o sea, con trato de personal directo, con personas directas, digo, cada persona, como sabemos, es un mundo, ¿no? Con sus problemas, con sus vivencias. eh, no puedes esperar que todos estén muy amables o muy respetuosos. Tenemos que toparnos con pacientes a veces malcriados, insolentes, algunos comprensivos, así como hay pacientes que tienen un carácter tan lindo y te contagia esa amabilidad. Hay pacientes que tienen un carácter también por la enfermedad que llevan, ¿no? Te contagian esa antipatía, esas ganas de querer atender. Entonces, y más que todo, también en esto último que hubo la pandemia y donde se hizo la carga laboral muy fuerte, todas esas cosas hacen que nosotros como personal de salud seamos propensos a sufrir este síndrome. Y con respecto a nuestra otra variable, porque trabajamos con la variable de síndrome de burnout y satisfacción laboral. La satisfacción laboral se entiende cuando un trabajador se siente motivado, contento, dichoso con su trabajo. La satisfacción laboral ocurre cuando el empleado siente que está teniendo estabilidad laboral, crecimiento profesional y como equilibrio entre el trabajo y la vida. En esta parte, también como personal de salud, que en esta investigación me di cuenta de que no hay mucha diferencia entre el personal de salud de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, ¿no? En lo que es satisfacción laboral, muchas veces como personal de salud nos hemos sentido poco valorados, poco reconocidos. Entonces, y también en lo económico, ¿no? En lo salarial, esas cosas hacen que la satisfacción laboral en esos lugares se sienta fuerte. Incluso otro de los puntos que tocan estas investigaciones es de que el crecimiento profesional y el reconocimiento a un trabajo arduo no son reconocidos y no dan oportunidad de crecimiento. Entonces, esos son factores que ayudan a que la satisfacción laboral aumente. Y es lo mismo en Perú, en Ecuador, en Argentina. La metodología. eh, en este caso, para hacer esta investigación o para el proceso de recolección de artículos, se consultaron artículos científicos de páginas de base de datos prestigiosas, ¿no? Académicas. Más que todo se tomó en cuenta de América Latina. Se consultaron bases como Redal, Idealnet, Cielo, donde se consultó títulos como síndrome de burnout, satisfacción laboral, o también con sinónimos como desgaste laboral, síndrome del quemado, insatisfacción laboral o estresantes en el trabajo.
En total se consultaron 45 artículos de Redalit y me quedé solo con dos artículos científicos, ¿no? En Dialnet me aparecieron 65 artículos y me quedé con 7 artículos. En Cielo encontré 98 artículos y me quedé con 11 artículos científicos, ¿no? Todos que no excedieran de mayor de 5 años de investigación. Busqué en idioma español, portugués, como era América Latina, incluía Brasil, que hablan portugués. Finalmente, de toda esta información, me quedé con los 20 artículos que les he mencionado. En el objetivo de esta investigación es examinar, es examinar la relación que hay entre síndrome de burnout y su relación con satisfacción laboral en los profesionales de la salud de Latinoamérica en los últimos 5 años. En los resultados de esta investigación, podemos encontrar que los resultados de esta revisión de 20 artículos, 11 se presentaron siguiendo los tres conceptos encontrados, ¿no?, en los artículos de síndrome de burnout, que eran despersonalización, realización personal y cansancio emocional. O sea, en todos los 20 artículos que yo revisé, todos coincidían de que estos tres factores eran los que primaban en este síndrome, ¿no? La despersonalización, la realización personal y el cansancio emocional. Ahora, en lo que es satisfacción laboral, el factor predominante fue el factor económico y reconocimiento laboral. En todos los estudios realizados en diferentes países, todos coincidían en estos factores, en el síndrome de burnout y en el de satisfacción laboral. Los 7 artículos restantes se encontraron en satisfacción. Dice, 7 artículos restantes se encontraron en satisfacción laboral, siguiendo dos conceptos encontrados en los artículos revisados, ¿no? Como les decía, reconocimiento laboral y factor económico. Los instrumentos de medición utilizados fueron el inventario de burnout en Maslach, en sus siglas MBI, y la escala de satisfacción laboral, en sus siglas SL-SPC. En términos de características, todos los artículos se basaron sus investigaciones en una metodología de estudio observacional descriptivo transversal para la recolección de datos. De estas investigaciones, dos se enfocaron en el tema preventivo, en el tema preventivo salud, o sea, promocionando la salud mental, donde sus estudios se enfocaban en qué causaba que este síndrome aumentara. Algunos en ese estudio se menciona que la despersonalización, el autoestima, la inconformidad, eh, y hacían estudios cada cierto tiempo para prevenir, o sea, ellos no hacían este estudio como para saber quiénes, sino para prevenir, para realizar talleres de prevención, de salud mental, organizarse en el trabajo y tomar las cartas, ¿no?, del asunto. Eh, Luego había un estudio donde se menciona que el síndrome de burnout se podía dar en personales de salud que atendían a pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades que les llevaba a la muerte, ¿no? Como eran pacientes deprimidos, que no tenían control
de cómo llevar o cómo comportarse ante esta enfermedad. Y el personal que pasaba mucho rato con ellos, compartía momentos con ellos, se contagiaba de su estado de ánimo. Por eso dice en empatía. Entonces, como continuamos con el siguiente diapositiva en discusión. Nuestro artículo de revisión se basa en relación del síndrome de burnout y satisfacción laboral en profesionales de la salud. En la actualidad, el síndrome de burnout es muy alto en Latinoamérica, como comentábamos, ¿no? Oscila entre el 30 a 40%, indistintamente de su profesión, ya sea médico, obstetra, enfermera, farmacéutica, ¿no? O variable sociodemográfica. Todos ellos son propensos a sufrir síndrome de burnout alto. No hay ninguna relación entre las variables. Como les explicaba, no importaba si era médico, si era obstetra, si era enfermera. Todos eran propensos a sufrir este síndrome. De las investigaciones desarrolladas en América Latina, la mayoría de artículos consultados en la investigación concuerdan que la despersonalización es la causa número uno para desencadenar el síndrome de burnout y a la vez se relaciona con el ambiente psicosocial del trabajo. Los resultados arrojan que otras variables relacionadas con el síndrome de burnout es el cansancio emocional. Se relaciona con la despersonalización haciendo sentir a la persona desmotivada, cansada ante las adversidades que le toca vivir. Lo mismo que se vio en las investigaciones era de que a veces mucho de las personas que trabajaban en diferentes hospitales o centros de salud no tenían las condiciones adecuadas, ya sea en infraestructura, ya sea en equipos materiales, logísticos, eh, les hacía que su trabajo sea, no sé, tan cómodo. Entonces eso los desmotivaba bastante, donde ellos tenían que de repente, si querían algo mejor, ellos mismos buscarlo, ellos mismos conseguirlo. Sumado a lo que los problemas personales, así como también, así como los pacientes, cada uno tenía su propio problema, su propio mundo. El clima laboral influyó bastante en esto, porque sus mismos colegas, también como los pacientes, tenían sus propios problemas, sus propios conflictos internos o de intereses. Hacía que en algunos casos el clima laboral sea malo, ¿no? Y en algunos también donde buscaban prevenir, estudiaban para eso, para mejorar, o todos consideran que se debería de mejorar el clima laboral y también el factor económico y reconocimiento, ¿no? Bueno, en conclusiones, los resultados de estos estudios identificaron las principales variables desencadenando el síndrome de Bordeaux en personal sanitario. La investigación arrojó como principal causante, como les decía, la despersonalización y el factor predominante para satisfacción laboral, remuneración económica, poder sentir la relación podemos decir que la relación entre síndrome de burnout y satisfacción laboral se aunan en forma lineal. O sea, quiere decir de que pacientes o personal de salud con síndrome de burnout alto va a tener insatisfacción laboral en el trabajo. Y estos casos en Latinoamérica son muy altos. Nos ha dejado pensando en el mal manejo que todos estos países en salud sanitaria tienen, ¿no? Como les decía, de buenas condiciones en infraestructura, remuneración y clima laboral. Se recomienda o se recomendó ante todos estos estudios de que se implementen talleres de prevención, talleres de clima organizacional, mensuales, premios o reconocimientos para el personal de salud. Sabemos que a veces mucho sobre la mejora de aumento salarial no depende no es como en la clínica particular
Si el jefe dice ya se les aumenta, a ese pequeño grupo reducido se les va a aumentar. Como es un problema del Estado, son muchos los personales de salud que se encuentran insatisfechos. Incluso la brecha entre unos y otros se demuestra en estos estudios. Por ejemplo, médicos con mejores condiciones de trabajo, en mejores lugares, con mejor escala salarial, no presentan muchos casos de insatisfacción laboral, más bien se encuentran felices con su trabajo. En cambio, personales técnicos en peores lugares con menos recursos y con escala salarial desigualitario, porque personales de salud que cumplen la misma función no ganan igual, ya que algunos pueden ser nombrados, otros son contratados. Incluso en el ambiente laboral, más de la mitad de los encuestados, de los técnicos, tienen estudios universitarios concluidos y esperan ser promovidos o tener una oportunidad para avanzar, ¿no? Y ser enfermeros. Y algunos de sus colegas profesionales, como enfermeros o obstetras o psicólogos, se sentían amenazados por ellos, entonces hacían que el clima laboral sea muy incómodo. Esas serían las recomendaciones que se puede dar en estos estudios que ayudan para ver la realidad o mostrar las estadísticas reales de cuánta gente sufre de esto y poder crear programas de prevención y de intervención en los personales de salud para disminuir para disminuir la prevalencia de sufrir de síndrome de burnout y satisfacción laboral. Bueno, profesores, compañeros, eso sería todo en mi caso. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.